Va a ser un mensaje un poco serio, pero es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Y Manolo decía durante el comienzo del culto: te ama tanto Dios que aunque hoy te tenga que predicar un mensaje serio, Dios te sigue amando. Amén. Sin más preámbulos, quien quiera leer conmigo la lectura, Evangelio de Juan, Dios les bendiga por esa reverencia a la palabra, capítulo 14, vamos a leer el verso 2 y el 3, y dice así la palabra del Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén a la santa palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Seguid tocando esa melodía. Una promesa para la iglesia, hecha nada más y nada menos que por Jesús. Y dicho sea de paso, lo que Él promete lo cumple. Amén. Él es así. No me digan cómo lo hace, pero lo que Dios promete lo cumple. Amén. Él le está haciendo una declaración a los discípulos de una promesa poderosa. Y la promesa es: voy a prepararos un lugar. Es decir, moradas ya había. La declaración que les está haciendo, o la promesa que les está haciendo, no es solamente una declaración o una promesa de consuelo, sino una afirmación de un propósito eterno. Porque el propósito de Dios es llevarnos con Él a la eternidad. Amén. Es decir, Él no dice solamente hay moradas, porque moradas las había y las hay. La promesa que Él hace es la siguiente: voy a prepararos un lugar. Luego, tiene más importancia el lugar que la morada. Me explico. Moradas hay muchas, pero ninguna tenía nombre escrito. Moradas había muchas, pero nadie tenía derecho de propiedad. Es decir, si nosotros vemos un edificio, vamos a imaginarnos un edificio de pisos, y es de la forma que me puedo explicar. Nosotros podemos entrar y salir del edificio, incluso entrar en alguna de las habitaciones, pasear por los pasillos, mirar por las ventanas. Pero vamos a la realidad. Si no eres propietario de un hogar de ahí dentro de ese edificio, podrás entrar en la morada, pero no tienes un lugar. Amén. Entonces, entendiendo la importancia que tiene un lugar quiere decir que tiene derecho de permanencia, tiene derecho de propiedad, tiene derecho como hijo a vivir y a tomar posesión de lo que es tuyo. Y dice Cristo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que en la eternidad hay moradas, pero lo que Cristo nos enseña es que tenemos un lugar derecho legítimo, una asignación directa, una preparación personal. Casi nada, Dense cuenta, quiero que se den cuenta de la importancia que tiene tomar un lugar. Un lugar tiene mucha importancia. Lo más importante de tomar un lugar es que te da derecho de propiedad. Entendiendo esto, ahora vamos al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo en Efesios 1:3 dice, atención: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Es decir, Pablo ya no habla de un solo lugar, sino de muchos lugares dentro de la bendición. Porque la bendición como iglesia es que tenemos derecho de propiedad.
Y a ver si esto les hace ilusión y nos llena de gozo y entendemos este concepto y ya podemos entrar de lleno en el mensaje. Tener un lugar es algo muy importante. Tener un lugar es algo apremiante. Tener un lugar con Cristo quiere decir que lo que es suyo es mío. Por eso, no todo el mundo tiene lugar en el cielo. No todo el mundo está escrito en el libro de la vida. Solamente aquellos que recibieron a Jesús como su Salvador. Solamente aquellos que renuncian a vivir en el mundo para agradar a Dios. Entonces, Granollers, la morada existe, pero Jesús te garantiza un lugar. Yo tengo que hacer esta pregunta. ¿Hemos entendido la importancia que tiene tomar un lugar? No dicen amén. Los que no han entendido la importancia de tener un lugar, ¿puedes levantar tu mano? ¿Puedes decir amén? Amén. Amén. Claro, entendemos que un lugar me da derecho de bendición. Me hace propietario. Pero ahora acompáñenme al libro de Efesios capítulo 4. Del verso 17 en adelante, Pablo empieza a explicar qué es la nueva vida en Cristo. Y en la nueva vida en Cristo, Pablo nos dice en el verso 27 la siguiente frase: ni deis lugar al diablo. Hasta ahora hemos entendido la importancia que tiene un lugar, ¿verdad? Entender que un lugar me hace propietario. Entender que un lugar me da derecho. Entender que tener un lugar me permite frecuentarlo. Y ahora el apóstol Pablo se dirige a la iglesia, no a los inconversos. Porque le dice a los de Éfeso: y esto digo que lo requieran el Señor, para que ya no viváis como los otros gentiles. Ya no podéis tener la misma vida que antes teníais. Es decir, el que robaba ya no puede robar, el que hurtaba ya no puede hurtar, el que mentía ya no puede mentir, el que era delincuente ya no lo puede ser, porque ahora eres una nueva criatura en Cristo. Y ahora el apóstol Pablo dice: aireos, pero no pequéis. Va subiendo el grado hasta tal punto que dice: ni deis lugar al diablo. Porque hemos dicho que un lugar es importante. Luego, si el Tony le da lugar al diablo, el Tony le está dando propiedad al diablo. Si el Tony le da lugar al diablo, está permitiendo que Satanás tome terreno y ventaja en mi casa. Si el Tony le da lugar al diablo, está permitiendo cosas que no debería permitir. ¿Y qué es darle lugar al diablo, entre otras cosas? Darle lugar al diablo, por ejemplo, en la práctica de pecado. Una práctica de pecado continua es darle lugar al diablo. Y hay quien cree que una práctica de pecado se define por cuántas veces cometo dicho pecado. Pero ¿sabes una cosa? La práctica de pecado no se define por cuántas veces peco, sino con qué actitud estoy viviendo. No se trata de cantidad, sino se trata de cómo lo estoy viviendo. Es decir, un pecado que no se confiesa, un pecado del que no te apartas, un pecado del que no te arrepientes, es una práctica de pecado. Sí, Tony, pero ¿cuántas veces tengo que hacerlo? Te lo voy a explicar de otra forma. Una vertiente es esta: que un pecado, la práctica de un pecado, es un pecado que no se confiesa, no te apartas y no te arrepientes. Luego, si estás practicando un pecado del que no te apartas, no confiesas ni te arrepientes, perdóname, le estás dando lugar al diablo. Pero hay otro concepto de la práctica de pecado. Digo, es que no se trata de cuántas veces lo hago, sino con qué conducta lo estoy haciendo. No hay nadie de hábito, ¿verdad? Si hay alguien de hábito, pido disculpas. Pero me lo voy a poner así este ejemplo, ¿vale? Dele, que no pasa nada. ¿Te das cuenta? Ya estoy normalizando el pecado en mi vida. Que ha venido Navidad y una vez al año, hijo mío,
me bebo 2 copas de más con la familia y estoy a gusto. El problema es que estás disfrutando de pecado. El problema es que lo estás normalizando. Y el problema no es la cantidad de veces, es que no lo haces más veces porque no tienes la oportunidad. Y lo haces solo en Navidad porque te viene la oportunidad. Pero si te vinieran más oportunidades, más veces lo harías. ¿Por qué? Porque disfrutas en ese pecado. Y dijo un escritor muy famoso: no entiendo cómo hay gente que puede disfrutar con lo que le crucificó a él. Fue nuestro pecado que nos llevó a él a la cruz del Calvario. ¿Cómo se puede disfrutar viviendo el pecado? Una práctica continua de pecado que no se confiesa ni se aparta, que no me arrepiento, que lo hago y venga que lo hago. Pero ahora escuchen. Dice la Biblia en primera de Corintios 15:33, dice: no erréis, atención, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos a analizar este detalle, porque yo estoy diciendo que no es cantidad de veces, sino con qué acción lo hago. Pero es que si leemos este verso, primera de Corintios 15:33, dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pastor, parece que está hablando de muchas conversaciones, ¿verdad? Que para corromper las buenas costumbres hay que hablar malas, en plural. Entonces, son muchas conversaciones las que tengo que hablar para corromperme. Es mucho lo que tengo que ver para corromper mi pensamiento. Es mucho lo que tengo que ver para poder corromper mi vida espiritual. Acompáñame un momento que te voy a demostrar bíblicamente que no se trata de cantidad de veces. Acompáñenme al huerto de Edén. Hay una mujer llamada Eva. ¿Cuántas veces habló con la serpiente? ¿Cuántas? Una conversación con quien no se debía fue suficiente para perder el paraíso. Una conversación con quien no se debía fue suficiente para que cambiaran los conceptos de la santidad y entrara la corrupción del pecado. Miren cómo empieza la conversación: con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol. No. Dios dijo que del árbol del medio del huerto no comamos, porque el día, y dice Eva, el día que lo toquemos, ciertamente moriremos. Dios dijo que no lo tocaran, que el día que lo tocaran morirían. No, Dios dijo que el día que comieran morirían. Pero es que Eva, en ese momento de conversación, Manolo, vive tan cerca de la comunión de Dios que ella sube el grado de peligrosidad ante el pecado y dice que no hace falta comerlo, que con que tocarlo me muero. Es decir, el grado y el peligro lo ha subido. Una conversación. Y ella le dice: esto es prohibido y mortal. Pero por darle lugar al diablo en una conversación, porque la Biblia no me enseña que hablara muchos días seguidos. Dice que la serpiente llamó a Eva, empezaron a hablar, y en una conversación se cambió el concepto de la santidad y se abrió la puerta para darle lugar al diablo. En una sola conversación, iglesia de Granollers. ¿Y qué ha pasado en una conversación? Yo se lo voy a decir: que lo que se veía prohibido y mortal en una conversación se ha convertido en agradable y codiciable. Si el fruto es el mismo, es igual de mortal, es igual de peligroso, pero en una conversación se ha convertido en agradable y codiciable. Y digo yo, juventud que me estáis escuchando, qué mal cuando lo prohibido y mortal se vuelve codiciable y agradable. Qué mal cuando el pecado que nos arrastra a la condenación se convierte en algo que nos llama la atención. Qué pena que por ver cosas que no tengo que ver, que no basta con ver muchas, que solamente es una conversación, que Satanás es un experto en ganar lugar, que no se puede ver codiciable el pecado, que no se puede ver agradable lo prohibido, que Dios reprenda el pecado. Una conversación y se le dio lugar al diablo en el paraíso. Entró sigilosamente como serpiente, diciéndole que no pasa nada. Y eso es lo que está plantando hoy Satanás. Creemos que es algo nuevo, que va, que es la mayor estrategia que ha utilizado la vida, que no pasa nada, que sí que pasa, que
que sí que pasa, que se puede perder el paraíso de tu casa, que se puede perder la santidad en una sola conversación, que se puede corromper tu alma. Escúchame, que no solamente guerra. Acompáñenme a la muralla de Jericó. Hay un ejército que ha dado durante 6 días 6 vueltas, y el último día 7, 13 vueltas en total. Y hay un hombre dando vueltas como el primero, que ha pegado el grito de guerra como el que más, que ha acabado con muchos enemigos, pero que entró una tarde, que no fue muchas veces, que acá entró una tarde en Jericó. Y cuando no ha habido enemigos, se ha encontrado con el peor de sus enemigos. Se ha encontrado con él mismo. Porque dicho sea de paso, ¿me dejáis decir una cosa? No, no me dejáis. ¿Me dejáis decir una cosa? Para la juventud, ¿vale? Tú no eres lo que dices, tú eres lo que haces. Uno no es lo que dice, uno es lo que hace. ¿Y sabes con quién se encontró acá? Se encontró con su peor enemigo, con él mismo. No ha habido enemigos. Y Tony, ¿por qué deduces que no hay enemigos? Porque tiene tiempo de mirar entre los despojos. Porque tiene tiempo de dejar la espada. ¿Y qué dijo Dios de la tierra de Jericó? No toméis nada, porque es anatema. Ay, Dios mío. Anatema. ¿Saben qué quiere decir anatema? Algo desagradable, algo desechable por Dios. Y acá entra con el concepto: en Jericó hay anatema. Pero se ha puesto a mirar entre los despojos. Se ha encontrado la anatema, y estando él solito ha decidido que la anatema ahora es un botín. ¿Cómo puede ser, Señor, que lo que me está quitando la vida yo considere que es algo con lo que me puedo ganar la vida? ¿Cómo puede ser que lo que hace un momento era pecado ahora se convierte en un botín agradable? ¿Cómo puede ser? Es que la necesidad es muy grande y Dios lo sabe todo. Pues por eso ten cuidado, que Dios lo sabe todo y Él sabe hasta dónde puede llegar, y tú también conoces tus límites. Por eso no es bueno quedarse solo en el paraíso. Por eso no es bueno buscar entre los despojos del mundo. Perdóname, entre los despojos del mundo solamente encontrarás anatema que condena tu casa. ¿Sabes qué hizo acá? Darle lugar al diablo. Cogió y lo enterró en su casa y le buscó la ruina a él y a su familia. Ya está mal que yo me busque un problema. Ya está mal. Pero léele que yo en ese problema implique a la gloria y a los niños, es peor. Que no puedes ganarte la vida con cosas que sabes que no puedes, que ya está mal. Pero que si me implicas a los tuyos. Que no se puede vivir dependiendo de la hora del culto y que me lo den todo hecho. Que no. Que hoy ha llegado el momento de vivir cerca de Dios. Y como dice esta palabra, de no darle lugar al diablo. En una sola conversación, Eva ve agradable lo prohibido. En un solo acto, acá encuentra un botín en medio del pecado. Permíteme, pero ¿no te ha pasado que estás en una conversación y cuando has vivido cerca del Espíritu Santo, alguien se ha puesto a criticar y te ha sentado mal? ¿No te ha pasado que has visto cómo gente se gana la vida y tú has dicho no va conmigo? No va contigo, normal. Porque tú por dentro tienes al Espíritu Santo, que mientras te va hablando, le vas escuchando. El problema es cuando dejamos de escuchar al Espíritu Santo. Debemos entender que hay actitudes que dan lugar al diablo. Dice el apóstol Pablo: airaos pero no pequéis. Esto lo tengo aquí apuntado. La falta de perdón o la ira no resuelta. ¿Me explico? Es que no puedo perdonar al Tino. Es muy fuerte lo que me hiciste, Tino. No puedo perdonar. La falta de perdón hacia el Tino, en mí. O la ira acumulada va a producir falta de perdón. La falta de perdón me va a producir resentimiento. El resentimiento va a producir raíz de amargura.
Y la raíz de amargura me va a producir un desequilibrio espiritual. Te lo vuelvo a explicar. La falta de perdón te va a generar resentimiento. Y eso es un proceso. El resentimiento se va a convertir en una raíz de amargura. Y la raíz de amargura te va a llevar a un desequilibrio espiritual que no vas a entender nada. Que todo el mundo va a estar mal y tú eres el único que va a estar bien. Que todo el mundo lo hace mal, pero tú eres el único que se comporta bien. Que tú eres el más santo de todos y no eres capaz de ver el defecto que estás teniendo, y que tu falta de perdón al que te hizo daño te está impidiendo gozarte en el espíritu. ¿Sabes una cosa? No basta solamente con decirte perdono, hay que hacerlo de verdad, de corazón. Y ¿saben algo? Me hace gracia la gente que dice, es que no siento de perdonarlo. ¿Cómo vas a sentir de perdonar? Si el perdón es un mandamiento, o un mandamiento es una obligación, que tú no perdonas porque lo sientes, que no es cierto, que si dice alguien siento de perdonarle, no, perdóname. El concepto es, vivo tan cerca del Espíritu que la ley del Espíritu me obliga a querer perdonarle. No tendría que hacerlo, pero le voy a perdonar porque no quiero generar en mi vida resentimiento. No quiero que el resentimiento me cree una raíz de amargura y que la raíz de amargura me lleve a un desequilibrio espiritual. Porque estos son conductas. Estos son conductas, aún no hemos hablado del tiempo. Pero vamos a dar una pincelada, ¿me aguantáis 3 minutos? Sin darnos cuenta de la gravedad del asunto, mi conducta me puede llevar a vivir así un tiempo. Y aquí es donde entramos en el desequilibrio espiritual. Segunda de Samuel, capítulo 11, un pasaje muy conocido. David se ha quedado en el palacio, se ha paseado por la azotea, ha pecado, y siempre hemos dicho, miles de veces hemos dicho, si no corregidme, se quedó una tarde en el palacio y la mandó. Lo hemos dicho muchas veces, pero dice eso la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, segunda de Samuel capítulo 11, aconteció en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David se quedó en el palacio. Claro, David, tu desequilibrio espiritual, tu raíz de amargura que se te ha generado por dentro, te ha llevado al desequilibrio espiritual, y te has dado cuenta de que si tú no luchas, lo hacen otros por ti. Que si no conquistas tú, conquistan otros por ti. Y qué bonito es quedarse una temporada en el palacio y que otros peleen y que otros traigan y que otros tengan la victoria. Y yo disfruto de la victoria de otros, claro. Te has acostumbrado a no salir a la guerra y a pasear por donde no debes pasear. Yo, como ya llevas un tiempo que has hecho un experto en andar por la azotea del palacio porque tú eres el rey dueño de tu vida, ¿qué crees? ¿Que las cosas se te van a obligar? ¿Que va? Tú eres el dueño de tu vida espiritual. Tú puedes andar por donde te dé la gana, pero sepas y entiendas una cosa: si has dejado darle lugar al diablo, vas a acostumbrarte a andar por el palacio viendo lo que no debes, a caminar por el palacio observando lo que no debes, practicando lo que no debes y alejándote de Dios. ¡Alejándote de Dios! Porque hay que ser claro, la santidad me acerca a Dios, el pecado me acerca al diablo. La santidad me acerca al cielo, el pecado me lleva al infierno. Y te digo esto porque Dios te sigue amando. Si Dios no te amara, no te lo diría. Entonces, ¿qué hacemos? Que hay actitudes que nos llevan a un pecado imperdonable. Y ahora quien entienda de lo que he dicho me va a decir: Tony, te has pasado. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo digo, amén. Y claro, yo aquí dentro de la iglesia no me voy a encontrar un blasfemo contra el Espíritu Santo. ¿Cómo me voy a encontrar aquí un blasfemo contra el Espíritu Santo? Pero hay una actitud que va paralela con el blasfemo al Espíritu Santo. Decimos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable, ¿sí? Amén. Pero acompáñame. Si resulta que yo vivo un pecado, lo practico, no me arrepiento, no lo confieso y no me aparto, mi actitud me está llevando a tener un pecado imperdonable
Es decir, el Espíritu Santo me llama y yo en vez de ir al Espíritu Santo me alejo del Espíritu Santo. ¿Saben qué estoy haciendo? Que estoy resistiendo la voz del Espíritu Santo y estoy endureciendo el corazón. Va a llegar un momento donde voy a caer de la gracia y voy a perder la salvación por mi actitud de vida. Voy a perder la salvación por mi comportamiento. Voy a perder la salvación porque no ando como debiera. Pero iglesia de Granollers, hoy he venido a decirte algo. Nosotros somos morada del Espíritu Santo y le hemos dado lugar a Dios. Por eso no des lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Es que el negocio es bonito ya, pero no le des lugar al diablo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Santiago 4, 7 y 8 dice: someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. ¿Y cómo me someto a Dios? Obedeciendo su palabra. Si su palabra dice que sí, yo digo que sí. Si su palabra dice que no, yo digo que no. Son las 9 menos 10. Aguantáis 3 minutillos que estamos en la recta final. Es la primera vez que predico este mensaje. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo irá. Dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Atención, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El doble ánimo es lo que durante el culto te mantiene diciendo: a partir de hoy voy a cambiar. Pero cuando sales por la puerta del culto te vuelves a ir a pecar. El doble ánimo es lo que durante el culto te reprende y dices: voy a borrar esa red social que me está trayendo tantos problemas. Gracias, Dios te bendiga. Pero al salir del culto, lo primero que hago es ver las redes sociales que me están creando problemas. ¿Saben por qué tenemos ese problema? Yo se lo voy a decir. Porque confundimos el término de un versículo que no se parecen en nada, pero el término se confunde. Díganme ustedes, ¿en qué se parece esto? Dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Eso es un texto. Y ahora el texto que se confunde el término, Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. ¿Qué tienen que ver un texto con el otro? No se parecen en nada. No, pero el término se puede confundir muy fácilmente. Hay que saber cuándo hay que resistir y hay que tener muy claro cuándo hay que huir. Porque a veces la solución no es resistir, la solución es salir corriendo. Del pecado sal corriendo que caes, de la tentación aléjate que caes, de la tentación no te acerques a la puerta que entras y caes. Resiste al diablo, escúchame. ¿Cómo tengo que resistir al diablo cuando tengo un problema? Lo estoy viviendo mal en la casa, pero yo busco a Dios y resisto al diablo para que huya. Cuando tengo que resistir al diablo, cuando Dios me está tratando y aunque no entienda el proceso, sigo dando gracias a Dios por lo que hace. Eso es resistir al diablo. Porque la prueba te acerca a Dios, la tentación te aleja. Y a veces la juventud de hoy está confundiendo ese término. ¿Qué es que tienes que resistir cuando tendrías que huir? Y del pecado se tiene que huir. Dice la Biblia: y José salió corriendo. Huye. Que huir del pecado no es de cobardes, es de valientes. Huir del pecado no es de cobarde, es de valiente espiritual. Entender que tú solo no puedes enfrentarte no es de cobarde, es de valiente. ¿Sabes dónde tienes que huir? Tienes que huir a tu cámara secreta. Tienes que huir al refugio de la palabra. Tienes que huir a doblegar tus rodillas delante de Dios y a levantar tu mano y decirle: ayúdame que yo no puedo. No quiero darle lugar al diablo. No quiero que en mi vida Satanás gane terreno. Quiero que tú seas el dueño absoluto de mi vida. Iglesia de Granollers, hay momentos que hay que huir. Y escuchen, vivimos unos tiempos donde hay que estar huyendo.
sí, escuchamos y nos escandalizamos porque se oyen pecados muy graves y escandalosos. Pero ¿sabes? Que me dan más miedo los pecados que no son tan escandalosos y se ocultan. Sí, porque ahora, David, te pongo a ti por ejemplo, ¿vale? Él comete un escándalo público, leve, lo corregimos, se arrepiente y se aparta. ¿Dónde está el problema? Que yo estoy practicando un pecado sin importancia, pero no lo confieso. Y como hoy llega el domingo, para que nadie me diga nada, me levanto y participo de la Santa Cena. Pues dice la Biblia: examínese cada uno a sí mismo y cómase del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor será culpado. Es muy grave la consecuencia. Es muy grave permitir darle terreno a Satanás. Y no te estoy hablando de algo que esté muy lejos del alcance de la mano, Se trata de una actitud en la vida. Que hay actitudes que a Dios no le agradan. Y lo que a Dios no le agrada, ¿qué es? Decírmelo, ¿qué es lo que a Dios no le agrada? Pecado. Si a Dios algo no le agrada, es pecado. Si yo lo practico, dejo de agradar a Dios y le estoy dando lugar al diablo. Es un mensaje de alerta, Granollers. Entendamos que nosotros tenemos un lugar importante en el cielo, que nos lo ha dado Cristo por amor. No le des importancia por el diablo. Como dijera hoy el apóstol Pablo: y vosotros que habéis conocido a Cristo, que vivís a Cristo, no viváis como lambaños. Tú mejor que nadie sabes lo que Dios te está demandando. Yo sé lo que Dios me demanda a mí. Y cada uno sabe lo que Dios nos pide. A uno, como la mujer samaritana, le dirá: dame agua. Pero a otro, como a Lázaro, le dirá: déjame entrar en tu casa. A otro, como al joven rico, le dirá: vende lo que tienes, reparte a los pobres, luego ven y sígueme. Cada uno sabemos lo que Dios nos está pidiendo. Y no te vale la excusa de decir: soy joven. Yo también fui joven un día. No es que ahora sea muy viejo, pero también fui más joven. Y también hemos vivido el enfrentarnos a pasiones juveniles. Hoy tengo 44 años, llevo 20 años predicando la palabra. Y desde niño cantando en el coro. Pero también me he enfrentado a mis problemas. También me he enfrentado a mis valles de Ela. También me he enfrentado a mis valles de sombra de muerte. También los he vivido. Pero ¿saben? Aunque he tenido tropiezos, porque no soy perfecto. Pero una cosa es tropezar y otra cosa es darle lugar al diablo. No lo confundas, Granollers. Hoy es tiempo de entender que no hay que darle lugar al diablo. Que tu conducta, tu vida sea una vida de creyente. Le dice Pablo a Timoteo, y aquí entramos todos: nadie tenga en poco tu juventud, sé de ejemplo para todos, en conducta, en testimonio. Pregúntate a ti mismo hoy: ¿qué ve la gente cuando te ve pasar por la calle? ¿Ve a alguien a quien pueda limitar? ¿O ven a alguien de quien tienen que tapar los ojos para decir: va a ser como ese, no voy? Te voy a dejar con una frase muy fuerte. Esta te va a gustar, Manolo. No es nueva, la prediqué hace mucho tiempo. Pero escúchame bien, No quieras reprender al diablo en público si en secreto sigue siendo su amigo. No quieras reprender el pecado en público si en secreto lo sigues practicando. Sométete a Dios. Resiste al diablo. No le ves lugar para nada. ¿Sabes cómo no le das lugar al diablo? Viviendo una vida justa,
recta. Que cuando caes, te levantas las manos, te arrepientes de verdad, de corazón, y pides ayuda. Que cuando necesitas que se te tienda una mano, lo haces. Yo les hablo desde la experiencia. Cuando he necesitado que mi pastor me ayude y venga a la casa a orar conmigo, no tengo anillos, no se me han caído los anillos en decir, en llamar a mi amigo Lele y decirle, Lele, vámonos de visita que te necesito. Cuando Manolo soy mi pastor, no se me han caído los anillos y decirle, Manolo, vente a la casa que lo estoy pasando mal, que te necesito. Que eso no me hace de menos. Al contrario, te hace ser más valiente. Así que, Iglesia del Señor, este es el mensaje que Dios había puesto en mi corazón para ustedes. No deis lugar al diablo. Fuerte el aplauso para Dios y que Dios os bendiga.